Hey, welcome again to Empowered by the Spirit. Thank you for joining us again. And on this other podcast, this other episode, we just want to appreciate that you guys are joining us again today. And today we have something special, and this is gonna be something gonna be new for us that we're gonna be doing. So today, our episode is gonna be in Spanish. So we're gonna be changing from English to Spanish because the reason we're doing this is so our people that doesn't speak English, they can hear the gospel, they can hear the word of God as well. So we want this word to be introduced to everybody that speaks Spanish. So we're gonna move to Spanish. So en esta tarde les doy gracias a todos por estar con nosotros en Empoderados en el Espíritu. Gracias por acompañarnos a nosotros hoy. Espero que todos hayan tenido un buen día. Hoy hizo mucho calor, pero las bienaventuranzas de nuestro Dios, Dios siempre es bueno y es fiel y nos ha tenido hasta ahora el día de hoy. Amén. So, hoy yo estoy bien agradecido, estoy bien contento porque tengo una persona que yo admiro mucho y es una persona que siempre ha sido mi mentor, me ha ayudado en todo lo que yo he necesitado y el Señor lo ha usado mucho. Y ahora tengo yo mucho el honor y de introducir a mi pastor Joel Quintanar acá con nosotros. Pastor, muchas gracias por estar aquí con nosotros y gracias por haber tomado este tiempo para estar con nosotros. Yo sé que usted podría estar en otro lugar o podría estar yendo a enseñar a otras personas, a dar un estudio bíblico o estar haciendo otras cosas, pero usted tomó su tiempo ahora, estar con nosotros y usted vio la necesidad que hay también para compartir la palabra de Dios a otras personas que están escuchando por el medio de este podcast. Amén. Bueno, yo quiero decirle que creo que yo soy el que está más agradecido de que me tengan aquí. Realmente cuando empezó la idea, de hacer este podcast, era como pues algo emocionante. Sabemos que hoy en día, por medio de la tecnología, por medio de todos, de las social media, se está alcanzando más almas. Inclusive nosotros hemos tenido personas llegando a la iglesia por causa de a veces Facebook, Instagram o la página que tenemos en internet. Pero no, muchas gracias a ustedes por pensar en nosotros y con todo mi corazón, ojalá que esto pueda ser de bendición para todos. Amén. Y ahí realmente estoy agradecido poder estar aquí con ustedes. Me tocó ya escuchar los otros podcasts de hermano Israel, hermano Quintanar, hermano Jonathan Quintanar, y creo que esto va a ser de gran bendición. Y pues estamos agradecidos también por ustedes, que este trabajo tan grande que están haciendo, todo lo que ustedes han hecho, esta inversión para el reino de los cielos. La iglesia de Oakwood se los agradece con todo el corazón. Y ahí pues vamos a seguir adelante. Amén, hermano. Amén. Gracias por tomarse el tiempo de haber venido con nosotros. Y yo sé que usted, pastor, usted empezó ya hace tiempo en el camino del Señor. Y yo sé que Dios lo ha usado mucho a usted en su caminar como ser pastor. Y hay veces, pastor, hay veces Dios nos llama de diferentes maneras y yo sé que a lo mejor hay personas y ahorita a lo mejor pueden ver jóvenes que tienen un llamado, pero ellos a lo mejor no saben cómo es ese llamado. So, usted como pastor, Pastor Joel, ¿cómo fue su llamado como para ser pastor? Porque yo sé que nosotros sabemos que el hombre no fue el que lo puso a usted. Dios fue el que lo puso a usted, porque
hay veces si uno deja que el hombre lo ponga a uno y que lo llame por ese ministerio, no va a funcionar porque no viene por parte de Dios. Y yo veo lo que Dios ha hecho en usted, lo que está haciendo ahorita en la congregación. Ahorita estamos en un avivamiento muy, muy grande que gente se han bautizado, que gente se llega arrepintiendo de todas las cosas. Pastor, yo nomás quisiera hacerle esa pregunta a usted. Como pastor, ¿cómo fue su llamado? ¿Cómo empezó? Y no sé si nos podría decir algo, cómo fue su llamado como pastor. Bueno, más que nada, el llamado, yo realmente no pensé que íbamos nosotros a trabajar en el pastorado. Sinceramente, lo que fue el llamado fue porque el varón de Dios que yo tenía en mi vida, el obispo Timothy Copeland, cuando nosotros llegamos a la iglesia con ellos empezaron a trabajar con nosotros. Nosotros llegamos desbaratados, yo y mi esposa, mis hijos, veníamos de un golpe espiritual muy duro donde nosotros nos habíamos desviado de las cosas de Dios. No conocíamos la iglesia pentecostal, pero por la misericordia de Dios llegamos ahí a la iglesia de Beaufort y hermano Mike Bond era en ese entonces el ministro hispano ahí en la iglesia del hermano Copeland y ahí empezaron a trabajar con nosotros alrededor ya de 16 años que estuvimos ahí. Wow. Y no fue hasta como en el 2010, 2012 por ahí. Entre el 2010 y 2012 que Dios empezó a trabajar más duro conmigo. Y bueno, al rato voy a compartir parte de mi testimonio y en esa parte del testimonio yo ya llego acá para regreso de Florida para Beaufort otra vez. Y ahí yo ya vengo decidido a trabajar en la obra de Dios. No quería púlpito. No estaba buscando yo estar detrás de un púlpito ni nada de eso, sino que yo lo que quería era trabajar en la obra de Dios. Sentía que Dios me había salvado, Dios había arreglado mi matrimonio y algo que yo deseaba con todo mi corazón, volver a tener la oportunidad de que yo y mi esposa y mis hijos estuviéramos juntos. Entonces, decidido a trabajar en la obra de Dios, empezamos a apoyar una obra con el hermano Palacios en Camin y estando allá en Camin, el hermano Palacios, Raúl Palacios, un buen varón también, un gran hombre de Dios, miró algo en nosotros que fue que nos dio la oportunidad de empezar a abrir servicios en la iglesia, allá en Camin, de repente a dirigir la oración. Pero un día él en su trabajo iba a llegar tarde y me pidió a mí que si podía dar un estudio bíblico. Estábamos dando búsqueda de la verdad. Y ahí nace todo, ¿no? En ese estudio el Señor habla a mi vida, yo realmente me siento bien contento, bien agradecido de poder empezar a dar estudios bíblicos en una iglesia que ya tenía una estructura, porque en el tiempo de antes también me tocó predicar, me tocó enseñar, pero eran iglesias donde no se movía el Espíritu Santo, donde los pastores eran Dios en la tierra y ellos hacían y deshacían. Y era muy triste, ¿no? Entonces, pero ya acá no era tan fácil llegar al ministerio, pero cuando tú llegas al ministerio te das cuenta que no estás solo, Dios está contigo y aparte tienes buenos varones, tienes buenos ministros que te van a ayudar a crecer en tu ministerio. Y el hermano Palacio nos da la oportunidad, dimos el primer estudio bíblico allá en Camin y él nota algo que dice, hermano, noté que usted cuando estaba dando el estudio bíblico, usted tenía la atención de toda la gente, nadie se estaba durmiendo, nadie estaba platicando, todos estaban así. Y pues realmente me dice, y de ahí me dice, quiero que de aquí en adelante usted termine de dar ese estudio. Y pues fue un reto grande, pero fue una oportunidad muy bonita para mí, en la cual pues sí, empecé a notar que como Dios pues estaba en el asunto. Después pues sí terminamos ese estudio, pero después yo empecé a dar otros estudios. Le pedí al hermano a Bishop Copeland, a mi pastor, que si yo podía dar a otras familias. Me dijo, hey, si tú ya estás bautizado en el nombre de Jesucristo y estás lleno del Espíritu Santo, o sea,
hay que ganar almas. Amén. Y pues yo empecé a dar un estudio bíblico a unas familias y ahí en la casa empezamos unos estudios bíblicos. Empezamos como con 7, 8 personas y al último terminamos como con 40 y yo ya no hallaba ni qué hacer. Venía gente como de Lawrenceville, de Gisville, Georgia, del norte, del sur y entonces de repente me hace la pregunta, alguien habla con mi pastor como pensando que yo me quería hacer pastor y mi pastor me llama y me dice, hey, ¿qué está sucediendo en tu casa? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Y yo le digo, pues lo que yo menos quiero hacer es ser pastor, porque yo sabía el compromiso es una tan responsabilidad, grande. Sí. Cierto. Pero, porque mira, mi papá siempre me decía, él siempre ayudaba a pastores. Cuando él ayudaba en las iglesias cristianas, siempre ayudaba a pastores a tocar música y a veces les ayudaba a predicar o a enseñar. Entonces yo le decía, ¿y tú por qué no te avientas de pastor? Pues de todos modos tú estás ahí predicando, enseñando y tocas. Y él decía, oh no, dices que en el cielo hay gozo cuando un pecador se arrepiente, pero también por causa de que yo le sea tropiezo a una persona, también dice la palabra de Dios que va a ser una responsabilidad tan grande que es mejor que me amarre una piedra de molino en el cuello y me aviente al fondo del mar. Entonces están los dos lados, ¿no? Entonces yo no quería ser pastor. Entonces en esa vez yo le dije a mi pastor, le dije, no, yo no quiero ser pastor. Yo lo que quiero es que mejor venga el hermano Maibón, que él es el que estaba de ministro ahí en Beaufort, y que él agarre las almas de allá del sur. Está el hermano Pacheco pastoreando una iglesia en Gainesville. Le dije, pues que él agarre las almas que vienen de acá del norte y pues... a compartirlas. Sí, o sea, pero cada que dábamos un estudio, yo miraba que la gente llegaba, yo y mi esposa, porque el ministerio es de los dos, la verdad. Cierto. Y cuando ya fue más fuerte, fue cuando conocí otras 3 familias que viene siendo el hermano Gilberto, hermana Viri, hermano José, hermana Elida, hermano Wilfredo, hermana Evelyn. Empezamos a trabajar con esas familias, pero estábamos dando los estudios bíblicos ahí en la casa de la hermana Elida, hermano José Pérez. Y de repente se llenó. Y el pastor me decía, no, tú, hay algo especial en ti, en tu esposa. Y bueno, después pasó el tiempo y se cerró la obra de Camin porque el hermano Palacios tuvo un accidente. Y yo no quise quedarme ahí. Yo no sentía que así. Ni mi pastor dijo que sentía que nos quedáramos ahí todavía. Aunque me preguntaron, yo no, en ese momento no quise nada. Pero pasó el tiempo y el hermano Palacios me dice un día, ¿está listo para ensuciarse las manos otra vez? En otras palabras, ¿está listo a trabajar? Y yo le dije, oh sí, le dije, cuando quiera. Yo trabajé muy a gusto con él. Y entonces nosotros escogimos 2 lugares. Primero uno fue Brazelton y dijo el pastor de nosotros, dijo el bishop, dijo, vamos a orar. Pero él no sintió nada, ahí no sintió nada. Después escogimos otro y él otra vez otros 3 meses y orando no y tampoco nada. Entonces de repente se nos ocurre, oiga hermano, y si empezamos aquí Flowery Branch, ya ve que hubo mucha gente que estuvo viniendo a los estudios bíblicos que yo tenía en casa antes, donde se juntaba mucha gente. Y él dijo, está bien. Él dijo, el pastor dijo, vamos a orar. Y él ahí sí dijo el obispo dijo, creo que dice el Señor que ahí van a empezar. Wow. Y fue ahí donde empezó todo. Pero ya para ese entonces, el pastor, el hermano Palacios, que era el que estaba encargado, él estaba teniendo mucha confianza conmigo, me dejaba y él mismo me decía, un día usted va a dirigir la obra, hermano. Y pastor, también en eso, como nuestro hermano Palacios, es un hombre que también su español de él no estaba tan así, pero él trabajaba con los hispanos. No, su deseo de él también de hacer eso. La cosa fue que el obispo Copeland quería una obra 100% español. Wow, yeah. Y él dijo, mira, le dijo al hermano Palacios, tú eres hispano y yo quiero que tú abras una obra en español, pero él no hablaba nada. Él no hablaba nada de español. Sí, y él dijo, pero yo no hablo nada de español. No, pues vas a tener que aprender, porque esa es tu gente, es de tu raza, tú eres hispano.
Entonces él lo que hizo fue que empezó a trabajar en la construcción con gente hispana. Gente hispana, y él empezó a aprender. Yo en ese entonces yo estaba en Florida. Yo no sabía que él, porque antes en Camina estaba el hermano, ¿cómo se llama? El hermano Fernando Cárdenas. Y cuando yo me voy para Florida, después regreso, pero ya no está el hermano Cárdenas ahí, sino que está el hermano Palacios. Y yo le dije a mi pastor, ¿puedo ir a apoyar al hermano Palacios? Porque yo antes apoyaba al hermano Cárdenas ahí en Camino y yo quería ver cómo estaba la obra. Y me dice, sí, está bien, dice, pero no quiero que me faltes a ningún servicio aquí. O sea, tú eres el que quieres dar el extra. Entonces dije, no se preocupe. Fuimos para allá y lo sorprendente fue que el hermano, lo que más me tocó mi corazón, no se me olvida, es que él no hablaba casi español. Sí. Pero él llorando cuando él iba a empezar la predicación, él dijo, vamos a orar por la palabra. Y sus palabras están grabadas todavía en mi corazón. Wow, la verdad, todavía están grabadas. Decía él, Señor, tú usaste un burro para hablarle a la gente, para hablarle a un profeta. Tú puedes usarme a mí para hablarle al pueblo hispano. Wow. Y eso hasta la fecha, es más, me causa sentimiento, porque hasta la fecha, o sea, fueron palabras con mucho corazón. Y yo ese día decidí, yo al hermano Palacio, como lo miraba a su cara, y él es como un poquito, su cara pareciera como está enojado. Como el mío. Sí. Pero no, yo sé que tú lo has notado, de que él pareciera como que a veces se estuviera enojado, ¿no? Pero realmente cuando empecé a platicar con él, yo me di cuenta que él era todo lo contrario. Él tenía un corazón muy grande. Y la otra cosa que él, hermano, si algo tiene el hermano Palacios, es que él puede ver a alguien y puede ver mucho potencial en la gente. Él no solamente me sacó a mí para empezar a dar estudios bíblicos, él sacó a muchas otras personas. Él empezó a usar a otras personas conforme iba creciendo la obra. Pero bueno, llegó el tiempo que él me dijo, mira, yo ya no puedo más. Estuvimos trabajando juntos por un tiempo, pero me dijo, ya no puedo más, te toca a ti. Y yo le decía a mi pastor, al obispo, no, es que yo tengo temor y yo no siento que sea el llamado ahorita. Y dijo, no, si no es cuando tú sientas o cuando tú quieras. Vamos a orar. Y oraron el hermano Copeland y los dos ancianos, hermano Sermon y el hermano Stroop, oraron, y al último decidieron que la familia Quintanar se iba a quedar encargada de la obra. Wow. Y fue ahí donde yo sí le dije, está bien, bueno, tengo un poco más de confianza, porque sabía que la iglesia estaba muy bien respaldada, primeramente por Dios, el Espíritu Santo, porque era lo más principal. Pero sí, todavía tenía ese cierto temor de que qué tal que si yo no voy a hacer bien, qué tal que si yo daño a la gente, qué tal que si yo llego a echar a perder. Llegan las preguntas. Porque tú y yo, bueno, usted y yo, hermano, conocimos, venimos de varias iglesias, nos conocemos, aparte de ser familia en la sangre, pues estuvimos en iglesias donde no tenían el Espíritu Santo. Y, sí, me acuerdo. Y sufrimos mucho por parte del liderazgo, por causa de que no hay pastores que no quieren un pastor en su vida, o no quieren ancianos, no quieren que nadie los corrija, que nadie les diga nada. Pero muchas almas se perdieron. Tú sabes cuántas almas, matrimonios, de repente se fueron, ya no volvieron a la iglesia. Y ese era mi temor. Era mi temor más grande. Entonces yo le pedí a mi pastor que estaba bien, yo me quedaba pastoreando la iglesia, pero si él me mandaba al anciano Stroop a la iglesia para que él me estuviera supervisando, porque él estaba siempre él era muy ocupado. Entonces dije, pues si usted manda a un anciano con nosotros, está bien. Hablé con mi esposa, con mis hijos, y pues mi esposa me dijo, bueno, pues yo creo que si es Dios ya llamándonos, pues vamos a hacerlo. Pero mis hijos, pues de repente como que pensaban como nosotros, o sea, como una familia pastoral, y por causa de lo que ya habíamos vivido antes. Cierto, ¿no? Tú conoces parte de nuestro testimonio, donde nosotros realmente fuimos como Lázaro. Ya nuestro matrimonio estaba destruido, estaba muerto, y es como volvimos a resucitar por causa de la palabra de Dios. Entonces mis hijos les tocó vivir ese tipo de situaciones, donde pues ahora ya empezar el pastorado como de verdad vamos a orar. O sea, no nomás solamente dar estudios bíblicos, sino que ahora ya. Pero
antes de ser llamado a pastor, hermano, la cosa que sí puedo decirle a todos es que si tú no has ganado almas, necesitas ganar almas para saber que sí tienes el llamado a pastorear. Porque cuando vas a ganar almas, vas a sufrir, vas a gastar tu energía, tu tiempo, tu dinero, tus emociones, todo va a ser como estar envuelto. Y si tu familia, tu esposa no está dispuesta también a apoyarte en eso, pues es bueno reconsiderar si de verdad es el llamado. Porque mucho de la mayoría de las personas que buscan algo, pastor, yo creo que a veces buscan nomás un púlpito, pero yo creo que se debe de empezar afuera para alcanzar almas, para llegar. Como dice usted, tienes que ganar almas, tiene que haber un sacrificio que tengas que hacer para eso. So, wow, es algo tremendo, es un trabajo que es una responsabilidad muy grande que se lleva como pastor. Y como pastor le agradecemos, pastor, todo lo que está haciendo por lo que está haciendo ahorita en la congregación de Oakwood. So, nosotros somos deudores. La verdad, usted conoce mi vida y sabe que yo le debo todo a Dios. Todo se lo debo a Dios. Yo y mi esposa hemos hablado y siempre decimos, todo se lo debemos a Él. Yo más adelante al compartir quizás parte de mi testimonio, pero iba a morir de drogadicto en las drogas o en el alcohol. Si yo me muero ahora predicando el evangelio, la corona. Tenemos una corona en el cielo. Tenemos algo bien grande. Cierto. Gracias, pastor, por comentarnos eso. Yo creo que gente que está escuchando y que tiene un llamado, ellos se van a dar una idea cómo es un llamado para hacer algo en el ministerio del Señor en la congregación. No es algo de que uno, yo me quiero poner y no es un llamado, no es tu llamado. La cosa es que el pastorado, mi pastor decía muchas veces, y a veces uno no lo entendía, pero el hermano, el Bishop Copeland, él nos decía que trabajar en el ministerio, que nos acordáramos de Pablo, que Pablo fue el evangelista más grande de toda la historia. Fue el hermano que más almas ganó donde nadie había sembrado. O sea, él, y al último dice, él termina abandonado. Dice, todos me abandonaron. Y al ratito vamos a hablar un poquito de eso, porque yo miraba que el apóstol Pablo, que en cada lugar que iba, o sea, iba a ser como maltratado, no iba a ser buen recibido por la palabra de Dios. Y el pastorado es lo mismo. El pastorado, la verdad, el pastorado sí es, si no te puso Dios, vas a sufrir mucho porque tú no vas a poder con eso. Cierto. Uno no puede desarrollar el pastorado si no es Dios respaldándote. Cierto. Sí, pero cuando ya Dios te está respaldando, sí vas a sufrir. Hay gente que no va a valorar el tiempo, el esfuerzo. Pues lo que más valor tiene en la vida es el tiempo. Cierto. Hay gente que ya la han desahuciado y quedarían por 5 días más. Y hay veces de que un pastor o un hermano que está trabajando en la obra de Dios no solamente da 5 días. Cierto. Todo el tiempo estamos dando estudios bíblicos, todo el tiempo estamos atendiendo personas en la iglesia, consejería, hogares. A veces nos toca ir a los hogares, nos toca hablar con los hijos, nos toca hablar con los padres. Es tiempo que tú estás dando que ya no va a volver. Pero, como decimos, si es Dios el que lo está haciendo, eso va a ser bien. Cierto, wow. Sí, gracias, pastor. Y yo creo que ahora que yo lo tengo aquí con nosotros, le vamos a tratar de exprimir de las preguntas que tenemos. Y yo creo que la gente, yo creo que ese va a ser otro tema más después, porque hablar sobre el ministerio, porque ahorita podemos hablar todo lo que es del ministerio y tiene muchas cosas y tiene muchos fundamentos que podemos hablar. Lo del ser llamado y tener un llamado por parte de Dios. Amén. Pastor, yo le quería preguntar también, yo creo que yo llegué un poquito, yo había empezado un poquito con ustedes, con el hermano Palacios, pero me fui para otro lugar. Tuvo miedo. Tuvo miedo al compromiso. Tuvo miedo. Pastor, yo le iba a preguntar,
Si me acuerdo bien, yo creo que no sé si empezó todo allá con nuestro hermano. Yo creo que nuestro hermano va a ver al rato. Yo creo que empezó todo allá con el hermano Gilberto y en la traila. No sé si fue ahí donde empezó. O sea, nosotros somos la iglesia. Amén. Pero ¿dónde fue donde empezó todo? Como empezar todo, brother. Bueno. Primero, pues ya después de que el pastor oró para que dónde iba a ser la obra, eso tomó 6 meses. Wow. El hermano Copland, me acuerdo que nos dijo, no quiero que le digan a nadie. Hay que estar orando para que sea Dios diciéndonos. Nosotros no comentamos nada porque se tardó 6 meses orando y para decidir el lugar donde se iba a empezar la obra. Yeah. Y de repente el hermano Gilberto ya estaba yendo a Beaufort. Lo que hacía mi pastor siempre que iban a empezar una iglesia, él dejaba ir siempre 2 familias con el que quería empezar un pastorado. En este caso, el hermano Palacios fue el que dijo que habló con el pastor y le dijo, me siento un poco mejor del accidente que él tuvo. Entonces volvió a comenzar, quiso volver a trabajar. Y el pastor le dice, ok, vamos a orar. Escoge 2 familias. Yeah. Y entre esas 2 familias llama al hermano Gilberto Estrada con su esposa, la hermana Viridiana, y nos llama a nosotros, a hermano Joel y a la hermana Laura con sus hijos. Y pues nosotros emocionados pensábamos que luego iba a empezar todo, ¿no? Eso tomó 6 meses. 6 meses y nosotros así. Inclusive había hermanos que se dieron cuenta porque ya conocían al hermano Palacio, nos conocían a nosotros, que ellos estaban esperando que nosotros abriéramos la iglesia para poder empezar a asistir en la iglesia hispana. Entonces, de repente dice el pastor, sí, en Flowery Branch, y empezamos en nuestras casas. Era una semana con el hermano Gilberto en su casa y una semana en mi casa. Y eso duramos un año así y empezamos a dar estudios bíblicos. El hermano Gilberto habló con su suegra, con la hermana Élida, y también con el hermano Maya. Y bueno, empezamos ahí a trabajar con ellos, ganamos esa familia para la gloria de Dios y luego empezaron otras almas a llegar, a adherirse, otros hermanos. Y al cabo de un año, ya teníamos una buena cantidad. Yo creo que ya había unos 30, 35, wow. 40. Pero duramos 2 años en las casas. Wow. Y en esos 2 años, en una ocasión, nosotros le dijimos al pastor Copland que si podía ir a predicar a nuestra casa. Tocaba un servicio en mi casa. Y llega y de repente mira que toda mi casa está llena de carros. Wow. Y cuando entra, pues había alrededor de 60, 70 personas ahí en la casa, y en las escaleras, en la sala, en la cocina, en el pasillo. Y él bien emocionado, pues él predica y todo, pero ya al terminar dice, ¿qué están haciendo aquí? ¿No les han llamado a la policía o algo? Necesitamos empezar a buscar un local. Wow. Y es ahí donde nace el buscar un local, y terminamos allá en el local que nos empezó a compartir mi papá, ahí en Oakwood. Y ahí creo que duramos un año, pero creo que no, ahí todavía no llegaban. Ahí empecé yo a llegar. Sí, empezaste a llegar ahí. Sí, empecé todavía a llegar ahí en el local pequeño. Estuvimos creo alrededor de un año ahí. Un año y algo, yo creo. Y después ya fue que terminamos en la iglesia con el pastor Stuart, ahí en Oakwood, donde pues Dios nos ha bendecido grandemente, porque no sé qué haríamos, no sé qué hubiéramos hecho. Usted se recuerda cuando nos tocaba que llegábamos al servicio ahí al local y teníamos que quitar sillas y danzábamos, y eso era una sudadera caliente. Eso era un sauna gratis. Era un sauna gratis. Y bueno, hubo muchas cosas, pero yo creo que Dios lo permite todo para valorar siempre el lugar, el nuevo lugar que nos va a dar. Y me recuerdo que cuando ya nos dijeron de que, hey, ya habló el pastor Jordan Copland, habló con el pastor Stuart y le comentó de nosotros que estábamos empezando una obra y que necesitábamos un lugar un poquito más amplio donde estábamos. Y él dice, está bien, dice, vénganse aquí. Y
Pero cuando llegamos, lo chistoso, ¿no? Dice el pastor Stuart cuando nos mira y que mira todo el grupo y que dice, oh, wow, ustedes no están empezando una obra. Dice, ¿ustedes cuántos son? Ya para ese entonces ya éramos como unos 80, 85, como 80 personas. Ya estábamos ya como unas 80 personas y dijo, eso no es una obra empezando. Y dijimos, no. Bueno, lo que pasa es que apenas, ¿cuánto tiempo tienen? Y ya le dijimos y ya él se quedó muy sorprendido. Dijo, oh, wow, dice, no, Dios está en esto. Y él estaba muy contento, está contento todavía con nosotros, a pesar de que ya crecimos un poquito más. Pero así fue que nace la iglesia. Oh, wow. Wow. Cuando nos movimos de las casas al edificio, es en el 2017. Y me recuerdo porque ya fue cuando ya me pusieron de pastor, que el hermano Palacios es donde me dice un domingo así, sin nada, nomás me dice, Mano Joel, este es mi último servicio con ustedes y usted ya se va a quedar de pastor. Y ya hablamos todo y yo sentía como un balde de agua fría. Y yo le decía, porque estábamos atrás de la iglesia, yo estaba de ujiera ahí en Beaufort, y yo le decía, no, usted dijo que unos 5 años más, que no te unos 3 años solo más por lo menos. Dijo, no, ya todo está listo y bueno, ya ahí empezó todo. Ahí empezó. Wow. Sí. No, Dios, yo siento que Dios ha hecho grandes cosas con la congregación y con el lugar que nos ha dado. Pastor, sí, porque todavía cuando nosotros nos movimos para el lugar allá con el pastor Stuart, usted todavía llegaba y dejaba a la familia y se iba. Bueno, pero ese va a ser otro tema. Eso es otro tema y un testimonio. Es cuando vamos a entrevistar entonces también al hermano Lucas García. Gloria a Dios. Ay, brother. El Señor obra en muchas maneras. Y aquí estamos. Y, pastor, así como lo que usted estaba diciendo, y apenas lo que usted acaba de decir, cuando yo estaba empezando buscando un lugar para mi familia, yo quería un lugar donde hablaban lo que era, lo que hablaba de la santidad, donde guardaban la palabra de Dios en lo más que se pueda. Yo estaba buscando, yo y mi esposa sabe muy bien esto, que nosotros fuimos a buscar muchos lugares, fuimos a buscar locales y fuimos a servicios ahí, pero en realidad muchas de las congregaciones que íbamos no estaban viviendo como lo que dice la palabra de Dios. Yo no estoy diciendo que nosotros somos una congregación perfecta, pero tratamos de vivir lo que es la palabra de Dios. Tratamos de llevar lo que es la santidad. Yo creo que lo que pasa es que estuvimos acostumbrados a buscar iglesias independientes. Pero muy independientes. O sea, yo sé que hay iglesias independientes, pero donde pastores todavía se sujetan a pastores, donde tienen consejería de ancianos. De las donde nosotros venimos, pues muchas iglesias, tristemente, pues ya no hay eso, ¿no? Se ha perdido estar bajo autoridad. Y es una bendición bien grande. Pero creo que la iglesia pentecostal, no estoy levantando la organización porque yo creo que hay más organizaciones, no necesariamente tiene que ser la iglesia pentecostal. Hay otras iglesias, otras denominaciones, organizaciones que todavía tienen esto de buscar a Dios con todo su corazón. Okay. Brother, y también como lo que estaba diciendo, cuesta aquí, o sea, como en el condado que estamos nosotros, lo que es Dawsonville, lo que es Cumming, lo que es los otros alrededores, nosotros estábamos buscando. ¿Nos podría decir cuál es nuestra misión y cuáles son nuestros valores en lo que es la congregación? Porque muchas de las veces gente pregunta, ¿ustedes en qué creen y por qué? No sé si usted nos podría compartir algo. Ok, bueno, hablando acerca de la visión de la iglesia, la visión y nuestros valores. Pues más que nada, para mí, ahorita nosotros somos una iglesia joven, una iglesia pequeña. Yo tengo 8 años apenas pastoreando la iglesia, 2 años que duró el pastor Palacios, ¿verdad? En ese entonces trabajando con nosotros. Pero lo que acabas de decir acerca de las iglesias, yo sufrí mucho, ustedes también han sufrido, muchos han sufrido. A la iglesia me recuerdo cuando estaba el hermano Copeland en Beaufort, llegaron muchas personas de otras iglesias, de otras denominaciones, y el hermano Copeland
En una ocasión, preguntando a una familia, le dijo, ¿por qué ha venido para acá? Se mira que usted ya conoce las cosas de Dios. Dice, bueno, la cosa es que en nuestra iglesia el pastor ya empezó a hacer esto, empezó a hacer cosas que ya no estaban bien. Yeah. Y dijo, bueno, yo lo único que no quiero ser es parte de una división, pero yo sé que ya muchas iglesias no están haciendo el trabajo que deberían de hacer. Entonces, una de las visiones más grandes o más fuertes que yo le he pedido a Dios con todo mi corazón es: no dejes que nosotros nos desviemos. Cierto. Primero, la primera visión que yo creo que Dios puso en mi corazón es mantener una iglesia sana, una iglesia fuerte, hablando doctrinalmente y espiritualmente. Cierto. Porque si vamos a tener avivamiento, hermano, vamos a tenerlo primeramente que seamos fuertes en doctrina. Sí. Y en santidad, o sea, que viene siendo la espiritualidad de nuestras vidas. Dios es santo, Dios se va a mover en un ambiente santo. Y esa es una de las visiones, que primero crezcamos en nuestro ministerio, que crezca con doctrina y espiritualidad. Yeah. Después de eso, la visión es que, ok, ya estamos nosotros, nuestra iglesia está cimentada en la doctrina y en la santidad, en las cosas que la palabra de Dios manda. Después de eso, para mí es preparar a todos los ministros, todos los que están en el ministerio, todos los que están en el liderazgo, que entre eso dentro en el corazón de ellos. ¿Para qué? Porque nosotros, la visión, yo creo, de cualquier pastor es ayudar a salvar almas. Amén. Yeah. ¿Cuál fue la visión de Dios cuando vino a la tierra? Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Pero de la única manera que lo iba a salvar es teniendo él un ministerio fuerte. Y él sacrificó de su tiempo, de su vida. Se sacrificó todo hasta la muerte para poder ministrar a la gente. La iglesia de nosotros tiene que ser ese hospital donde las almas llegan y sanan. Tiene que ser ese hospital donde las almas llegan sin esperanza y ahí hay esperanza para la gente. Amén. Pero todo empieza como en un hospital, con los doctores, con las enfermeras, con el equipo que tienen. Todo esto que estamos haciendo ahorita, lo que ustedes, este ministerio que ustedes han levantado, es parte de esa visión que Dios tiene para nosotros. Amén. Porque esto se va a agrandar. Esto no va a terminar aquí. La iglesia de nosotros no va a terminar nada más en Ocoee, Georgia. La visión es que después de que nosotros crecimos espiritualmente más fuertes, estamos ya más firmes, nuestras convicciones están más fuertes, entonces hay que dar el otro paso, donde ya viene ahora hay que multiplicarnos, ya no como personas, sino como iglesias. Cierto. Ahorita, pues bueno, la visión, acabamos de comprar el terreno de la iglesia. Yo estoy muy contento por eso. Y hay que pagarlo, todavía nos quedan una cantidad de dinero y primeramente Dios, la meta es pagarla en unos 4 o 5 años. Si podemos en 3, dijo el anciano, pues mejor, ¿no? Pero, y después de eso sigue la construcción del templo. Y ahorita no quiero pensar en otra cosa, no quiero meter mi cabeza en otras cosas que quizás todavía no se pueden hacer. Pero teniendo una iglesia fuerte, nosotros vamos a empezar a poder hacer más cosas. Y en el futuro que haya más ministerios, que los ministros que se prepararon, que ya saben todo el sacrificio que toma hacer cosas. Y mira, la cosa, hermano, es que muchos de los ministros y líderes de la iglesia, como usted lo acaba de decir también, gracias a Dios nos sentimos bien en la iglesia. Amén. Yeah. Entonces, esto no es solo para nosotros, que no nos quedemos como los leprosos que de repente encontraron toda la comida y dijeron, hey, ¿y nosotros y nuestros hermanos qué? Yeah. Tristemente hay muchos lugares donde se necesitan iglesias donde todavía está la sana doctrina. Cierto. Yeah. Amén, brother. Como le iba a preguntar también, pastor, como las personas, sabemos que hay personas, y yo creo que hay personas que están viviendo por aquí cerca, como en el condado de Oakwood, el condado de Flower Branch, el condado de los alrededores de Hall County. ¿En qué es lo que nosotros creemos? ¿Cuál es nuestra base de nosotros? Porque hay gente que anda buscando una congregación donde congregarse, pero a la misma vez ellos quieren saber
nosotros en qué realidad creemos, en cuál es nuestra base, cuál es nuestro fundamento de nosotros. Si nos podría decir algo en qué es en lo que nosotros creemos, por qué creemos en Hechos 2:38. Yeah. Bueno, Hechos 2:38 es, vamos a decir, es una parte importantísima, es el plan de salvación, no hay otro. Sé que hay otras denominaciones que Hechos 2:38 a veces no lo quieren ni leer porque no cuadra con la doctrina de ellos, ni con la historia, ni con el testimonio de la iglesia. El libro de Hechos se llama Hechos porque después de los 4 evangelios, ya el libro de Hechos marca lo que hicieron con lo que Jesucristo dio. Amen. Y empezando tenemos Hechos 2:38, donde el plan de salvación, cuando Jesús le dijo a Pedro, a ti te voy a dar las llaves del reino de los cielos. Esas llaves, cuando Pedro empieza a predicar, empieza a hablarle al pueblo de Israel, cuando le preguntan ahí en Hechos capítulo 2, versículo 37, varones hermanos, ¿qué haremos? Esa pregunta, de ahí se desenvuelve toda nuestra doctrina, ¿no? Que viene siendo lo que Pedro contesta y dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Nosotros tenemos ahí una de las bases más fuertes para nosotros y importantes, porque ahí viene el arrepentimiento de nuestros pecados, reconocer que somos pecadores. Cierto. Porque al reino de los cielos no van a entrar los pecadores, pero cuando tú reconoces que eres pecador, entonces estás dándole a Dios el que está ahí, el que tú estás recibiendo el mensaje de él, de que cuando Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces ahí está, ¿no? Nos arrepentimos y nos bautizamos para el perdón de los pecados. Ya no somos pecadores, se nos quitan, se nos lavan nuestros pecados, pero luego dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo, que es muchas de las cosas que nosotros de las iglesias donde yo venía tenían el nombre, trataban de vivir en santidad, pero no hablaban del Espíritu Santo. El Espíritu Santo era otra cosa, no era como nosotros ahora lo entendemos o lo vemos. Entonces, pero Jesús le dijo a Nicodemo claramente, el que no naciere del agua y del Espíritu. O sea, ahí están los dos nacimientos. El pueblo de Israel, sabemos que es figura o sombra de todo lo que pasó en el Antiguo Testamento, de todo lo que pasó y de lo que hoy es aquí. Y el pueblo de Israel, dice la palabra de Dios, que también el pueblo de Israel, cuando pasó por el mar, dice que fue bautizado en agua, pero él fue bautizado en agua en el mar y bautizado con la nube allá por arriba. Que, o sea, estamos hablando los dos bautismos que a hoy también es para nosotros. Pero también si tú te vas a la historia de Noé, tenemos el arca de Noé, donde le dice el Señor a Noé, hey, hazte un arca y ese va a ser el plan de salvación, ¿no? Esa es la manera que tú te vas a hacer salvo. Y le dice, haz 3 pisos. Y para mí no tiene más que arrepentimiento, bautismo en agua y bautismo del Espíritu Santo, ¿no? O sea, el plan de salvación está ahí escrito desde un principio. Acá venimos y lo tenemos, pero no, Hechos 2:38 no lo es todo. También dice la palabra de Dios que hay puntos inmovibles donde dice que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Es necesario que los que estamos ya bautizados, que ya nos arrepentimos, nos bautizamos en el nombre de Jesucristo, que hemos recibido el Espíritu Santo, ahora mantengamos una vida en paz. En paz con nuestros matrimonios. Yo como esposo tengo que llevar una vida en paz con mi esposa, con mis hijos, con mis hermanos de la iglesia, donde quiera que, si yo estoy trabajando, si estoy en la escuela, yo tengo que ser una persona que lleve paz. Porque Jesús es paz también para nosotros. Pero también nos dice santidad. Entonces, santidad es un tema muy extenso, pero vamos a hacerlo corto por causa del tiempo. Pero santidad es separación. Dios nos ha separado, es uso exclusivo de, yo soy uso, o sea, ya no me dejo usar por el mundo, ya no me dejo usar por mis placeres, por mis pensamientos, ya me dejo lo que Dios, en la manera que Dios quiera usarme, yo soy uso exclusivo de Dios. Y estoy separado del mundo. Dios nos sacó de las tinieblas a su luz admirable para anunciar sus virtudes, para anunciar su poder. Entonces, eso es santidad. Amén. Vivir de una manera como Dios quiere, conforme a la palabra de Dios. Wow. Gloria a Dios. Bien, más explicado, no se puede, ya no se puede más, que espero que los hermanos hayan escuchado todo esto, hermanas o jóvenes. Pastor, yo creo que nosotros ya habíamos, y como le dije, todo lo que ya hemos hablado
tocado. Yo creo que no es todo lo que se tiene que decir, pero hemos tocado un poquito de lo que fue como su llamado de ser pastor, cómo comenzó la congregación, cuál fue nuestros valores. Pero aquí es donde yo creo que la mayoría tienen que poner atención, porque hay veces nosotros por medio de nuestro testimonio podemos alcanzar almas y otra persona puede buscar a Dios y puede arrepentirse. Y yo creo que esto va a ser, yo creo que todo lo que hemos hablado es algo importante. Pero aquí, pastor, yo creo que el testimonio el que usted tiene es algo grande que ha pasado usted en su vida. Y yo creo que si hay gente que está batallando, si hay gente que anda pasando por cosas, lo que va a decir usted en su testimonio, no sé si nos pudiera decir algo de su testimonio, cómo fue su testimonio. Yo sé que a lo mejor no vamos a tocar todo, pero no, es muy extenso, es muy extenso. No sé si nos podía decir para lo que fue un poco. Yo sé que la otra vez yo le dije, y sí tiene mucha razón, porque yo le había dicho a nuestro hermano Israel que si nos dijera un poco de su testimonio, y él cuando me dijo, yo creo que un poco no es todo, porque el testimonio de uno es grande, el testimonio de cada uno es muy grande, de dónde nos ha sacado Dios. Pastor, no sé si nos puede decir de su testimonio. Bueno, crecido en un hogar cristiano, porque prácticamente cuando yo nací ya mi mamá ya había recibido el evangelio e inclusive ella no me quería bautizar en la iglesia común, no, en la iglesia, en la denominación donde ella estaba, porque ya no creía en el bautismo de bebés. Pero mi papá todavía él estaba pues en la religión de sus padres. Entonces, por causa de mi padre sí me bautizaron. Me bautizaron en la iglesia de él y todo, ¿no? Cuando yo era bebé. Cosa que yo ni en cuenta, ¿no? Yo ni sabía, no di mi punto de vista. Pero la cosa es que crezco en un hogar donde ya después, a los 4 años de edad, mi papá se bautiza, acepta al Señor Jesús, se bautiza y todo. Y dentro de todo le agradezco a Dios que, aunque no tenían el Espíritu Santo o no buscaban el Espíritu Santo como hoy lo entendemos, gente era llena del Espíritu Santo. Me acuerdo, mi madre la miré hablando en lenguas muchas veces. En la iglesia donde estábamos había personas que hablaban en lenguas, también había interpretación de lenguas, pero no era el enfoque, el Espíritu Santo, ¿no? Pero crezco yo en un hogar cristiano y aquí algo bien importante que yo apunté algo en mis notas. Que inclusive va con el tema de la porción bíblica que me compartiste. Es que hay una gran diferencia en querer a Dios y amar a Dios. Sí. Yo crecí y yo quería a Dios. De verdad yo lo quería. Yo me recuerdo que inclusive con mis hermanos yo hacía servicios ahí en la casa. Yo me ponía a tocar ahí con unos palos y eso, y los ponía a cantar y a veces yo me ponía a predicar. Pero una cosa es querer y otra cosa es amar. Yo quería a Dios, pero amaba más el mundo. Tú puedes querer algo. Es como una persona que dice que quiere a su esposa, pero ama más al amante. Entonces, esa es la verdad. O sea, es como los jóvenes hoy en día. También quieren hacer cosas para Dios, pero aman más las cosas que ellos hacen para ellos mismos. Entonces, yo cuando ya tuve más, pues no digo una mayoría de edad, porque lastimosamente yo probé el alcohol como a los 13, 14 años y las drogas también a los 15, cuando estuve ya en la secundaria, como a los 14 años. Y me gustaron tanto las drogas y el alcohol que yo me perdí por un tiempo. O sea, fue una etapa muy, muy dolorosa en mi vida, muy triste. Pero bueno, le doy gracias a Dios que me alcanzó a rescatar, pasó el tiempo. Me metí mucho tiempo en las drogas, duré varios años. Hasta que el Señor empezó a tratar conmigo. En una ocasión me recuerdo que
íbamos a ir a ver a mi papá. Nosotros estábamos viviendo en Guadalajara y mis papás estaban viviendo en Mexicali. Se habían ido para la frontera a vivir por causa del trabajo. Pero yo me quedé en Guadalajara. Entonces, un hermano nos llevó para allá. Me dijo, yo voy a ir a ver a tu papá. Si quieres, vente con nosotros. Y yo no quería porque, pues, yo me salí de mi casa por lo mismo, porque... Por amar al mundo. Por amar por amarme a mí, el amor a mí mismo, lo que vamos a leer al rato, ¿no? Lo que el amor en los últimos tiempos, el amarse tanto, ¿no? Yo preferí vivir con lo mío, lo que yo amaba, aunque quería a mi padre, quería a mi madre, quería a mis hermanos, quería a Dios, pero te digo, amaba más las cosas que estaba viviendo. Entonces me recuerdo que ese viaje paramos ahí en Sinaloa, de Guadalajara paramos en Sinaloa, porque iba a haber una fraternidad y un primo mío se había ido, Ramón Solís, él está ahorita pastoreando una iglesia en California. Y un primo mío, él se había ido como de misionero a ayudar obras ahí en Sinaloa. Platico esto porque va a ser bien importante en lo de mi testimonio. Sin yo querer ser libre de la droga, porque a mí me encantaba ya para ese entonces la marihuana era algo muy fuerte para mí. Yo la fumaba cada 2 o 3 horas a más tardar, o sea, todo el día. Yo no sabía lo que era estar buen y sano. Yo vivía así, ¿no? Entonces, me recuerdo que llega mi primo, llegó allá a la fraternidad porque él estaba en Los Mochis, creo, Sinaloa, y la confraternidad era, creo, en Guamúchil, Sinaloa. Entonces él llega y me dice, me encuentra y me dice, oye, ¿qué estás haciendo acá? Pero yo no estaba en la iglesia, yo andaba allá en la tiendita. Yo dejé que los hermanos que iban a ir a visitar a mi papá, que fueran allá a la iglesia, ahí estaban ahí adentro de la fraternidad, mientras que yo estaba acá en la tiendita. Ya sabrás, pues, qué andaba haciendo, ¿no? O que, pues, nomás andaba haciendo tiempo para andar haciendo mis cosas. Pero me encuentra mi primo afuera de la iglesia y me dice, ¿qué estás haciendo? ¿Veniste a la fraternidad tú? Y le dije, no, lo que pasa es que me vine con el hermano X, ¿no? Vamos a ir a visitar a mi papá y pararon aquí a la fraternidad. Pues fíjate que a mí el Señor como que me dijo que viniera. Yo no sé ni por qué vine. Dice, pero ¿me dejas orar por ti? Y le dije, yo traía una bolsa de marihuana acá atrás en el pantalón y yo así. Y yo, no, ya estaba quemado, yo ya había fumado. Entonces yo dije, le dije, está bien. No, pues no me quise portar mal ni grosero. Le dije, no, está bien, si quieres ora por mí. Y cuando él ora, él pone sus manos sobre mí. No me recuerdo en qué parte del cuerpo, no recuerdo si en la cabeza o en el cuerpo. Pero él hace una oración corta, pero yo creo que andaba bien ungido porque, hermano, se salió algo de mí. ¡Fum! Wow. Yo lo sentí cuando salió algo de mí y se me fue el deseo de fumar. Wow. Se me fue el deseo de drogarme. Pero, como dije, llego yo a Mexicali, nos fuimos a Mexicali, no sentía la necesidad ni nada, pero yo quería, yo sí dije, no, yo necesito. Es más, yo tiré toda esa droga ese día. Llegando allá, me dio la tentación, no la tentación, sino que la curiosidad. No, ¿a poco si ya no voy a fumar, verdad? Y pues de una otra manera yo voy y busco un lugar y pregunto y me venden y me vuelvo a enrolar así. Pero Dios hizo un milagro ahí conmigo. A mí de pequeño, de niño, también Dios había hecho otro milagro. Pero más pequeño, pero a la vez era muy grande para mí, pero hizo un milagro. Cuando me caso, mi esposa era muy inocente. Yo siempre lo he dicho. Mi esposa, alguien podía estar fumando marihuana y ella no sabía si era marihuana o cigarro. O sea, ella casi no tuvo contacto así con de afuera, ¿no? Entonces, pero ella no se da cuenta quién era yo y hasta que yo ya agarro y hasta ella, después de casados, habíamos dicho que 1 año para tener un hijo. Pero ella me pide 1 año, luego a los 3 meses me pide un bebé. Y yo le dije, no, hay que esperarnos. Tú dijiste que 1 año y esto y lo otro. Y ahí empieza una lucha conmigo. Empieza una lucha conmigo. Me tengo que poner a ayunar, a orar. Allá hay una cosa muy grande hasta que Dios me libera, pero me libera completamente porque yo ya temblaba si no me drogaba. Wow. Pero luego ya el Señor para ese entonces, ya después nos viene y nos trae para acá. Venimos para Estados Unidos y acá en Estados Unidos me vuelvo a perder. Es cuando llega el mesianismo. Cuando llegó allá con el hermano Jesús Vaquera, llega el mesianismo. Y en el mesianismo, pues no quiero hablar tanto de esto, ni quiero hacer mucho, pero en el mesianismo se nos permite tomar. Como sí puedes tomar, pero poco, no sin emborracharte. No hace daño. Pero imagínese, hermano, que yo era alcohólico y a mí me dicen que ya puedo tomar. Entonces volví a soltar esos
otra vez para atrás, empiezo a tomar, pero ya después vuelvo a caer y vuelvo a usar droga. Mi matrimonio se empieza a despedazar y empieza una etapa tan difícil hasta que llegamos y cae. Ya mi esposa y yo ya estábamos al punto del divorcio hasta que llegamos a Beaufort. Y en Beaufort conocemos ahí a la iglesia pentecostal. Y es ahí donde nosotros empezamos a tener una experiencia nueva, el poder del Espíritu Santo, donde yo al principio no lo entendía, no lo captaba, pero ya cuando el Señor llena a mi esposa con el Espíritu Santo, me llena a mí con el Espíritu Santo, porque yo cuando entramos a lo del mesianismo, yo ni siquiera agarraba la Biblia, yo no creía, yo sentía que hoy pues en cierta manera nos habían compartido que la Biblia estaba llena de errores y esto, entonces para mí ya no era algo fiable. Cierto. Y de repente, no sé si se acuerda cuando me voy para Florida. Sí. Yo le pido le pido permiso a mi pastor. Bueno, en ese entonces, pues era el hermano Copeland, pero yo no estaba tan metido en la iglesia porque realmente no creía en el cristianismo tanto. Pero llegando allá a Florida, vamos a la iglesia del hermano David Meyers, la primera iglesia pentecostal allá en Palm Bay. Y allá el Señor me hace trizas, allá me despedaza, o sea, me empieza a hacer que todo mi mundo se me caiga, mi mundo religioso, hasta que un día me da un sueño y en ese sueño hay dos serpientes grandísimas, como 1 metro de diámetro del cuello de ellas, y me pone una enfrente y hay una espada tirada ahí en el suelo, y una voz me dice, o agarras la espada y matas a la serpiente o ella te va a matar a ti. Y yo cuando me levanté, yo sabía que esa era mi última oportunidad que Dios me estaba dando. Yo estaba luchando con Dios en muchas cosas. Y yo agarré la espada, le corto la cabeza y me recuerdo que entré a una puerta y cuando salgo de esa puerta, después salgo y estoy de casa en casa, brincando de balcón en balcón, persiguiendo la otra víbora. Pero ahora era yo persiguiendo la víbora. Ya no eran las víboras persiguiéndome a mí, sino que ahora era yo. Cierto. Que después en mi ministerio yo después me di cuenta, porque cuántos estudios bíblicos no llegamos a dar yo y la hermana Laura, mis hijos, que me apoyaron bastante también en la obra, ellos cantando, oyendo. O sea, fue algo bien tremendo que Dios después ya nos empieza a usar cuando ya después vengo para Georgia y el hermano Palacio nos empieza a usar, el hermano Copla nos empieza a usar y de verdad, de casa en casa que Dios nos permitía entrar, la mayoría de las veces las personas se convertían. Entonces ahí empezó, es parte de mi testimonio. Como decimos, no hay el tiempo para tocar todo, pero es parte de ese testimonio donde yo ya pude ver la gloria de Dios. Dios me llena con su Espíritu Santo en un baño, en el baño de mi casa. Donde para mí yo ya tenía la idea de que ahí no se podía, el baño era algo sucio y que ahí no podía ni leer la Biblia. O sea, para mí era como un pecado alguien que se metía con la Biblia o que pusieras un texto bíblico y pues bueno, cuando yo llego, yo ya no puedo más. Y el Señor ese día, yo le digo, Señor, yo ya no puedo. Y estando sentado enfrente del toilet, está una tina en mi cuarto, en el main room, y ahí me siento y empiezo a llorarle y me desahogo con Dios y de repente el Señor me llena con su Espíritu Santo ahí. Y pues ahí te digo, empiezan muchas cosas y fue cuando nosotros volvimos ya al camino. Wow. Yo creo que no importa donde uno esté, ya cuando uno tiene el corazón dispuesto, yo creo que Dios y no importa qué tan lejos te vayas. Mientras hay vida, hay esperanza. Para todos los que piensan que, pero es que yo caí varias veces. Usted sabe. Usted sabe cuántas veces y cómo caí. O sea, y qué caídas. Y qué caídas. Cierto. O sea, no hay tiempo para decir todos los errores que volvimos a cometer, pero Dios es bien misericordioso. Sí. Yo creo que uno de las cosas que ahorita lo que dijo fue un poco muy impactante y yo creo que muy importante para nosotros que asistimos a una congregación, para nosotros que tenemos esa responsabilidad de hablar la palabra de Dios. Yo creo que una de las cosas que dijo usted, brother pastor, de que era su primo el que vino a orar por usted esa vez cuando usted estaba nomás ahí, ¿verdad? Y yo creo que como cristiano hay veces nosotros, cuando una persona dice, me siento un poco mal o me siento débil o me siento como no tuviera como esa persona como una salida o no veo otra oportunidad. Pero
yo creo que nosotros tenemos la autoridad que nos da Dios para orar por esa persona y no decirle a esa persona, ok, yo te voy a tener en mente y te voy a orar por ti. ¿Sabe qué es lo más triste de la iglesia? Y es por eso que cuando usted hizo la pregunta de la visión, yo dije, yo lo que quiero es que la iglesia esté primeramente fuerte, pero que también nosotros estemos primeramente espiritualmente y doctrinalmente, que conozcamos la palabra. Cierto. Porque muchas veces pensamos que somos nosotros los que vamos a hacer la obra. No. Pero si tú estás bien con Dios, si su corazón está bien alineado con Dios, perfectos no somos. Dijo Juan, hijitos, esto les he escrito para que no pequen. Pero si pecamos, abogado tenemos para con el Padre. Yo no soy perfecto, pero la única cosa que yo le puedo decir, que Dios sí sabe si yo lloro cuando yo peco. Dios sí sabe si yo de verdad me esfuerzo para no pecar. Él sabe que nosotros no somos perfectos, pero la autoridad y el poder viene cuando uno está, Señor, heme aquí estoy, Amén. Úsame. Mira, yo ya dejé el mundo, ya dejé esto, dejé aquello, porque entre más nos santificamos, más nos purificamos, más podemos estar con el Señor y Dios nos puede usar más. Y eso que hizo mi primo en aquel entonces, yo sabía que él se esforzaba. Nosotros le hicimos mucha burla cuando él empezó a querer caminar con Dios. Nosotros le hicimos mucha burla y todo, pero él decidió caminar con Dios y después Dios lo estaba usando. Nosotros en la iglesia necesitamos esto. Amén. Necesitamos, hay que separarnos del mundo, hay que vivir para Dios, hay que leer su palabra, hay que doctrinarnos, hay que vivir en paz y en santidad para que Dios nos use. Sí. No necesitamos ser pastores, no necesitamos ser predicadores, no necesitamos ser líderes, no necesitamos ser ministros para nosotros de repente compartir la palabra de Dios, testificarles y de repente si ellos nos piden que oremos por ellos, bueno, a lo mejor si no estamos autorizados para orar por ellos ungiéndolos con aceite en la cabeza, pero podemos tocarlo. Mi primo no tenía ni aceite, pero él en esa oración y tan corta y pum, ahora puedo platicarte más otros testimonios que me ha tocado donde también ni siquiera he llevado yo aceite y el Señor ha hecho milagros, se ha movido, pero ha sanado personas, pero es Dios, no nosotros. Amén. Gloria a Dios. No, todo, wow, tiene todo. Nosotros cuando vemos todo eso, nos hace que nosotros sigamos más adelante, porque igual como dice usted, tener la doctrina es muy importante y aprender y leer la palabra de Dios. Y ese es lo que estábamos hablando también, pastor. Yo creo este es como el encabezado de lo que estamos hablando ahora, es el carácter de los hombres en los postreros días. So, ese es basado a eso. ¿Cuál es el carácter del cristiano? Y yo creo que parte de lo que usted ha dicho de su testimonio, parte de lo que usted cuando tuvo su llamado, en los postreros días, Dios está buscando personas así como en estos días. So, pastor, en el encabezado de lo que estamos hablando ahorita, el carácter del hombre, ahorita Dios anda buscando a personas valientes que arrebaten el reino de los cielos, que estén peleando, que estén defendiendo la doctrina. Nosotros escogimos a 2 de Timoteo 3, el 1. No sé si quiere que se lo leamos, que se lo lea, brother, o yo creo que yo ya lo estudié, ya lo miré, y yo creo que los que están viéndonos o nos van a ver pueden agarrar su Biblia, abrirla para que vean lo que vamos a hablar un poquito acerca de esto. Sí. ¿Alguna pregunta en especial de eso? No, nomás en eso yo creo que el carácter, o sea, hablando de ser un cristiano con carácter cristiano. Cuando Pablo habla acerca de, le habla a Timoteo acerca de esto, es como un retrato de lo que iba a ser la gente en el último tiempo. O sea, él está dando una idea y le está diciendo, mira, en los postreros días, la gente se va a comportar de esta manera. Se va a levantar gente que lo primero que, si tú cuentas, si uno empieza a contar, hay alrededor de 17, 18 características negativas que van a reflejar. O sea, son muchas las cosas del versículo 1 al 10 del capítulo 3 de 2 de Timoteo. Son varias, pero vamos a recalcar algunas de ellas. Como a mí la clave de esto es amadores de sí mismos. Ahí empieza todo. Mira, como yo dije al principio, yo puedo querer a Dios, pero si yo amo más a mí mismo, ¿qué pasó con Abraham?
Cuando el Señor miró que Abraham de repente lo miró juegue y juegue con Isaac y lo miraba como lo amaba, como lo quería, lo que le daba, o sea, como que de repente dijo el Señor, ay, ¿será que ya su amor es más grande para Isaac que para mí? Vamos a ver, vamos a calarlo. Cierto. Y le pide a su hijo que se lo sacrifique. Y nosotros conocemos la historia. Él estaba dispuesto a todo, ¿no? Pero cuando dice la palabra de Dios, mira, Pablo le dice a Timoteo, va a haber hombres amadores de sí mismos y de los deleites más que de Dios. Ahí tú ves, el quieren a Dios, pero aman más las cosas de ellos mismos. Y aquí se desencadenan muchas cosas. ¿Cuál iba a ser el carácter? Fíjate, hoy en día, hermano, es triste, pero yo estoy viendo padres que tienen miedo a corregir a sus hijos o sienten feo corregir a los hijos. Y la segunda parte que dice es que se van a levantar hijos desobedientes a los padres. La desobediencia de los hijos no viene porque ellos crezcan nada más así. Si hay desobediencia es porque no hay corrección. Cierto. Entonces, aquí hay un problema bien grande. ¿Por qué? Porque tú puedes amar mucho a tu hijo, pero ese amor es dañino. Porque si, la palabra, ¿quién tiene la razón? Cuando hay mucha gente que no cree en corregir los hijos. Pero la Biblia dice que el padre que ama a su hijo tempranamente lo corrige. Y dice, la vara no mata sino corrige. Sí. Y te habla muchas cosas. Cierto. Pero eso es lo que estamos enfrentando ahora. Hoy enfrentamos estudiantes demandando maestros porque les llama la atención. Cuando antes era al revés. Antes era que los maestros, ¿cuántas veces te jalaron la patilla? Te aventaron el borrador, el pizarrón. Con la regla. Te pusieron con unas orejas de burro ahí enfrente para avergonzarte. Cierto, era para avergonzarte, cierto, sí. Para que te diera vergüenza y que tú estudiaras. Sin embargo, hoy si un maestro quiere avergonzar a un alumno, lo demandan. Cierto. Demandan a la escuela. Es que mi hijo no va a que lo avergüencen. Entonces, estamos viviendo un tiempo en el que se ama tanto la carne, se ama tanto, es que va a sufrir si le digo, va a sufrir si lo corrijo. Y ya yo como pastor puedo decirle esto. Es triste, pero yo he preguntado a pastores de antes y dicen, antes no eran así las iglesias. Hoy en día los pastores nuevos tienen un problema bien grande porque cuando corrigen a la iglesia no están acostumbrados. Se aman tanto lo que ellos hacen y lo que ellos son, que cuando el pastor o un ministro o un anciano los corrige, o no. Ha habido pastores que han dejado el pastorado porque un anciano los ha corregido o un pastor los está corrigiendo. No, pues yo no pensé que eso iba a ser así. Hey, te amas tanto que no quieres la corrección. Ahora, la palabra de Dios, brother, muchas veces te manda a hacer cosas y nosotros a veces, sabiendo que estamos mal, seguimos haciendo lo que es pecado. ¿Por qué? Porque amamos más nuestro pecado que a Dios. Y el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Timoteo le dice Pablo a Timoteo, mira, se aman más ellos, pero van a crecer hijos desobedientes a los padres, hombres ingratos, impíos, vanagloriosos, soberbios, crueles, traidores, que tendrán apariencia de piedad, pero van a negar su poder. Y leí rápidamente, voy a leer otro versículo. Dice en Tito capítulo 1, versículo 16, que hay gente en la iglesia que profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. O sea, esto no está afectando. Pablo habla acerca de todo el mundo en general. Hoy tú ves que todo el mundo está perdido. O sea, realmente cada quien hace lo suyo. Pero esto ya afectó a la iglesia. Cierto. Y por eso es que Pablo también le dice, ya no nomás a Timoteo, sino le dice a Tito, hey, va a haber gente que la vas a escuchar hablando mucho de Dios, pero no se mira que el poder de Dios. O sea, van a negar la sabiduría que ellos tienen de Dios, la van a negar con sus hechos. Wow. Yeah. Wow, todo es largo lo que es. Sí. Es esto, brother. Cuando yo estaba leyendo el libro de Timoteo, brother, es como Pablo le estaba dando instrucciones. Hey, esto es lo que va a pasar. Y todo lo que él ha sufrido y así, pero te estoy diciendo a ti que esto va a estar pasando y vemos todo lo que le dice. Imagínate, hermano, esto. Nomás imagine, y a los que lo van a escuchar. Imagínate que hoy en día se levantaran misioneros como Pablo. Sí los hay, pero son muy pocos. Sí. Que a veces tristemente he escuchado a veces jóvenes diciendo, yo quiero ser evangelista, porque así puedo conocer todo Estados Unidos. Y imagínate donde me manden llamar a Europa o que vaya yo a Sudamérica. Y a veces hasta dicen, vacaciones gratis y pagadas.
O sea, sus mentes están torcidas. Cierto. Y yo por eso en la visión de la iglesia, yo no quiero que se levante ese tipo de pensamiento en la iglesia. Yo he sufrido. Tú sabes lo que nosotros hemos, hasta la fecha, todavía estamos dando parte de nuestra vida para que se logre esta iglesia. Pero lastimosamente, a veces cuando ya hay una iglesia bien levantada, los que siguen la iglesia ya no les toca batallar tanto y entonces empiezan a enfocarse en otras cosas, y nosotros queremos que nuestros jóvenes, que son los que el día de mañana van a estar liderando, porque ya ahorita ellos están tomando mucho liderazgo en la iglesia, pero que el día de mañana, cuando ya no estemos nosotros los más ancianos, que ellos sepan que todo costó sacrificio, que no se amen ellos, como que no se pierdan en esto, porque imagínate jóvenes amándose a ellos mismos más que a una alma. Sabes que me tocó ir a casas a dar estudios bíblicos donde una persona, uno de los dos cónyuges, no estaba de acuerdo con ese. Nos torcían la cara, ni un vaso de agua nos ofrecían. A veces una persona estaba toda molesta. Pero, si yo me hubiera amado más a mí mismo, yo hubiera dicho, ¿yo qué necesidad tengo de venir a dar aquí un estudio bíblico? Aparte que uno viene a darle ese estudio. No, pero regresábamos a casa. Señor, por favor, danos fuerza, que esto no nos desanime. Señor, esto que nos está pasando sea para que tú seas glorificado. Y son de las familias más fuertes ahorita. Son familias o hermanos que han crecido en gracia, en sabiduría. Gloria a Dios. Amén, brother. Brother, yo creo que el tema es muy, muy intenso, si es la palabra correcta que se dice. Y yo creo que no va a ser la primera ni la última vez que usted nos va a acompañar, pastor, y yo le agradezco mucho por tomar el tiempo, por haber venido aquí, y yo creo que para la otra vamos a hablar de un tema no más, porque ahorita ya la gente conoce su testimonio, conoce cómo empezó todo. Para la otra vamos a empezar con un tema que llegue más profundo para las personas o para nosotros mismos, que sirve también para seguir caminando. Y yo les doy gracias, pastor. Gracias a todos los que nos están viendo, empoderados en el espíritu. No sé si, pastor, si tiene alguna última cosa que quiera decir o añadir en todo esto que hemos hablado. Bueno, primeramente quiero darle gracias a Dios por esto que ustedes están haciendo, porque también es un sacrificio. También quiero darle honor pues a mi anciano, nuestro hermano Kenneth Stroop, que está trabajando en la obra, a los ministros que están en la obra también, los líderes que están liderando la iglesia. Realmente la iglesia de Oakwood, Georgia, la iglesia pentecostal de Oakwood es lo que es, no solamente por el pastor, primero es Dios y todos los que están trabajando, toda la gente que está, ¿verdad? Y realmente estamos muy agradecidos con todos, todos los que han sido parte. Y ven que nuestro hermano Copeland ya no está en vida, el obispo. Yo agradezco a Dios porque todavía tengo huellas de él en mi vida. Y hermano Stru, pues que Dios nos lo bendiga y lo guarde mucho. ¿verdad? Que se siga dando pastor, y gracias por, como le digo, gracias por habernos acompañado. Y antemano yo quisiera decirle que gracias por todo el trabajo, el esfuerzo que hacen en la congregación de Iglesia Pentecostal de Oakwood, a la gente que nos está viendo, queremos invitarlos que en la conferencia que vamos a tener de Freedom va a ser el septiembre 18, 19. Para más información, después de terminar todo acá, vamos a subir lo que es el teléfono de nuestro pastor. Si necesitan cualquier ayuda, si están pasando por algo, siempre nuestro pastor está disponible, y eso es lo que me gusta, porque nuestro pastor, aunque esté enfermo, aunque esté así, él sigue yendo a orar por uno. Él sigue siempre viendo cómo el bienestar de cada una de las almas. Le doy gracias a Dios por todo eso. Y
a todos los que nos están viendo, por favor, compartan todo lo que han visto ahora con sus amigos, con sus vecinos, porque va a servir de algo, y de esto se trata, ir expandiendo la palabra de Dios a las personas que necesitan una palabra, necesitan de alguien que ha vivido, y no estamos trayendo gente que no ha vivido de lo que están diciendo. Son hechos reales, son jóvenes que hemos traído acá y han dicho su testimonio. Tal como una persona joven traemos aquí, es que está viviendo para Cristo, creció siendo joven en el camino de Dios. Muchas gracias, y yo, pastor, como le digo, gracias una vez más. Y que Dios me los bendiga mucho, y nos vemos al siguiente episodio. Dios los bendiga. Amén. Dios los bendiga.